Volvemos a otro bloque más del noticiero, 10 y 26 de la mañana. Antes de continuar con lo que viene, quiero saludar a Gustavo, a Malena y a Angie que estuvieron mandando sus saludos a través del grupo. Un saludo para ellos que siempre están oyendo el programa. Y ahora sí, voy a presentar la entrevista que hizo Carmen Fernández a Andrea Agazarian. Ella es argentina de ascendencia armenia, licenciada en psicología en la Universidad de Buenos Aires, especializada en psicoanálisis. Y bueno, vamos a estar presentando la entrevista que le hizo. ¿No? Perfecto. Bueno, nos encontramos aquí entonces con mi compañera Magali Ostrowski en esta oportunidad para realizar una nota en el marco de la columna en el Notis de Punto Cero junto a la psicóloga y autora Andrea Agazarian en relación con su libro Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos de editorial Cicus. Le damos la bienvenida, Andrea. Bueno, esto fue un fragmento cortito nomás de lo que fue la entrevista. Ahora tenemos ahí el video de la entrevista. Perfecto. Parte presente en la nueva edición de la Feria del Libro, ¿verdad? Así es, Así que sí. bueno, para quienes vayan a visitar, ahí vamos a encontrarnos con el libro. Y bueno, vamos a hablar un poquito con la autora entonces respecto a lo que nos convoca. Maggie, te Bien. escucho. Bueno, Lea, un placer, un gusto conocerte. Quería Bueno, comenzar esta entrevista preguntándote cómo fue el proceso de la recopilación de estos relatos, estos testimonios tan sensibles, ¿no? Y tan fuertes. ¿Y qué esperabas vos que encuentre quien lea tu libro? bueno, yo voy a empezar por atrás. O sea, lo que espero es que, que las personas, a ver, yo lo que siempre digo es que ya del abuso, de algún modo, con el paso del tiempo, la visibilización que hubo en los medios, etcétera, de algunos casos, se conoce un poco más. Y lo que no se comparte tanto es los tratamientos, o sea, cómo se trabaja para mejorar, ¿sí? Entonces, lo que espero es primero que las personas que sufrieron abuso sepan cuál es el camino, lo vean, lo lean, conozcan, sepan los resultados, sepan los escollos en el camino, sepan cómo se trabaja, para que tengan una expectativa a futuro. Eso es lo primero. Lo segundo es que la gente que está en el entorno, es decir, cualquiera de todos nosotros, porque todos tenemos seguro a alguien cerca que lo sepamos o no, sufrió abuso, puede ser hombre, puede ser mujer, que esas personas estén más cercanas a cómo acompañar, cómo convivir, cómo tener un vínculo con alguien que sufrió abuso. ¿Por qué? Porque de otro modo se corre el riesgo de revictimizar a la persona con los dichos, con los tratos, con la ignorancia. Entonces, este es el objetivo fundamental, digamos. Y por ese motivo yo el libro lo hice de divulgación. ¿Qué significa esto? Muchos me preguntan, porque el subtitulado del libro es Relatos de tratamientos psicoanalíticos, que quiero aclarar que yo soy psicoanalista, además de ser psicóloga, ¿no? Licenciada en psicología, digo, de la UBA, soy psicoanalista. Eso es porque mi forma de trabajo, es el método que usé, pero no tiene, mucha gente me pregunta, ¿tiene terminología difícil, psicoanalítica, qué sé yo? No, cero, cero, ninguna terminología que pueda complicar la comprensión de lo que se está transmitiendo. Justamente en eso hice mucho hincapié, porque justamente a mí me interesa divulgar a quien no conoce, a quien no sabe. Nosotros, los que estudiamos el psiquismo, tenemos otro tipo de conocimiento. Algunos se dedicarán a una cosa, otros a otra, pero a mí me interesa que esto pueda ir, que lo pueda leer cualquiera y que les sirva. Muy bien. Andrea, comentaba justamente, ¿no? Esto me parece muy interesante, que se trata de un libro de divulgación accesible para todo público, pero también quería consultarte respecto a los desafíos que implica, ¿no? Relatar tratamientos psicoanalíticos, en este sentido, respetando la singularidad, la intimidad de lo que cada paciente lleva, en este caso, al consultorio. ¿Cómo transitaste esa experiencia? Bueno, la transité
pidiendo autorización a cada uno de los pacientes y luego cambiando los nombres, los datos duros, digamos, algunos datos de contexto para que no se reconozcan y algunas cosas no poniéndolas, detalles, cuestiones que pueden tener que ver con la identidad del paciente, pero en todos los casos guardando el anonimato, digamos, ¿no? Buscando, cuidando a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, lo transité de ese modo. Y lo que pasa es que una cosa es hacer un relato de ficción, una novela, ¿no? Esto es literal, digamos, los tratamientos, y a mí me parecía valioso en ese sentido, si bien era más difícil, me parecía valioso justamente por cuál es el objetivo, ¿no? Que es que se sepa cómo se trabaja, que se sepa qué se hace en el consultorio, que se sepa qué posibilidades hay, cuánto conocemos los que nos dedicamos a esto y que sí podemos intervenir. Entonces, me parece que el valor que tiene es justamente ese, que se trata de una verdad, o sea, más allá de los nombres y de algún contexto, alguna profesión, se trata de una verdad. Entonces, y no hay mucho compartido, porque entre colegas podemos hablar el mismo idioma y qué sé yo, bueno, pero no, ¿no? Y las personas que están fuera del consultorio, que no son profesionales de la salud, no tienen idea. Entonces, digo, es como hacer un pasaje, ¿no? De un ámbito que es clínico, que es el trabajo nuestro, el mío en este caso, hacia afuera del consultorio, ¿no? Entonces, bueno, es esto. Y además es un trabajo de muchos años también, ¿no? Porque yo o sea, tomé algunos pacientes, pero yo hace muchísimos años que me dedico al psicoanálisis en general y en particular, digamos, a trabajar con pacientes abusados, en este caso son adultos, que han hablado en la vida adulta, digamos, de lo que les ocurrió en la infancia. Entonces hice una selección de algunos casos y bueno, decidí publicar eso. Bueno, por acá Andrea, te quería consultar cómo, en relación a todo esto que vos mencionabas recién, cómo a vos te atraviesa personalmente estos relatos de abuso que escuchás en el trabajo clínico y quizás de qué manera lográs o intentás cuidarte emocionalmente cuando trabajás con estas historias tan fuertes. Bueno, por suerte yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Con eso lo que te quiero decir es que tenemos una formación importante, Ujú. de mucha exigencia, de la cual estoy muy agradecida. Y eso nos da herramientas a los psicoanalistas para, para cuidarnos no solo en estos casos, digamos, saber cómo trabajar, sino en cualquier caso, porque en general trabajamos con la angustia de los pacientes. Eh, Así que en ese sentido, la verdad es que es esto, es la formación que tuve, que me parece que hay que cuidarla, además estaría bueno decirlo. La Universidad de Buenos Aires es algo muy importante para la formación de un profesional, y además da posibilidades a más personas a formarse, ¿no? Por ser pública. Y por otro lado, vos me preguntaste, algo más me preguntaste, perdón, ¿qué me preguntaste? Sí, no, te preguntaba de qué manera quizás te cuidás vos emocionalmente frente a estos relatos tan fuertes. Bueno, es esto, ¿no? Mucha formación, por un lado, y vos me preguntaste también qué me generaba lo que traían Sí, para ¿cómo te publicar. atravesaban? Sí, ¿qué te generaba? Claro, cómo me atravesaban. Lo que sí me pasa siempre, me atraviesa, es cierto enojo, diría yo, este, por fuera del tratamiento, por supuesto, o sea, digamos, en la vida, al conocer, al saber, al trabajar con pacientes abusados y con el abuso y con todo lo que implica eso, porque implica muchas cosas. Cierto enojo, te diría. Me enoja, por ejemplo, que se digan cosas que no tienen nada que ver con el abuso sexual. Eso me enoja. Me enoja porque soy de las que me hago responsable de las cosas que se saben y de las que no se saben, por eso escribí un libro, ¿no? Porque justamente para divulgar, o sea. Entonces, me enoja cuando se dicen cosas que no corresponden. Entonces, uno se hace la pregunta,
como profesional y dice, bueno, es ignorancia, es intencionalidad, ¿qué es lo que pasa cuando se dicen cosas tan fuera de la verdad? ¿No? Eso me enoja. Lo demás es... eh, lo demás es saber que el paciente necesita de alguien que pueda, y para eso nos formamos nosotros. Entonces, eh, yo sé dónde está el paciente, sé lo que le pasa y tengo que rescatarlo de ahí, todo lo que pueda. Entonces, nadie está peor que una víctima de abuso, nadie. Entonces, es una tortura eso. Entonces, pero bueno, no sé si te interesa, pero me interesaría decir que cuando una de las cosas que me enoja es que, por ejemplo, que se vincule a los abusadores con la comunidad LGTBIQ. Eso que no tiene absolutamente nada que ver. Sería bueno, y lo digo con la responsabilidad que creo que tenemos que tener los profesionales, de explicar, de educar, de enseñar, y de no permitir estos equívocos, porque estos equívocos, para ponerle algún nombre, generan violencia eh, y generan ignorancia, generan cosas, mayor daño, diría. Entonces es importante esto, porque se dice desde lugares de autoridad, desde lugares de mucha difusión, de lugares, ¿no? Y eso es grave. Entonces nosotros que somos profesionales de salud mental no podemos dejar pasar estas cosas. Lo tenemos que explicar además, yo no tengo ningún problema en explicarlo en cualquier ámbito, y esto me parece que hay que hacerlo. Eh, si me permitís, y no sé si les Sí, interesa claro. esto, pero a mí me parece que esto hay que explicarlo. Los casos de abuso tienen varias características, yo voy a ser muy sintética porque sería largo explicar, pero por Sí. ejemplo una de las cosas que tienen son la asimetría, la asimetría entre el abusador y el abusado. Estamos hablando de abuso sexual contra las infancias, ¿no? En la infancia. Entonces, eh, y eh, en ese caso, los niños son utilizados a modo de objeto, es decir, es un sujeto y un objeto, para ponerlo como muy sintético. Es decir, es el niño tratado en tanto objeto de uso de un adulto. ¿Sí? Es claro, esto se entiende, ¿verdad? Ahora, nada que ver con dos personas homosexuales, trans o lo que fue, dos adultos que se eligen mutuamente. Tiene una paridad, claro. Son dos sujetos de deseo, ¿sí? Hay deseo de ambos lados. No es lo mismo que un niño puesto en posición de objeto de uso, no tiene ningún deseo, está siendo usado por alguien. Son cosas, pero de campos completamente distintos. Entonces, bueno, no sé, creo que es lo más claro que puedo explicar sobre esto. Se puede hablar un montón, pero me parece que con esto es como decir, bueno, no tiene nada que ver. El otro es dos adultos deseantes, dos adultos que se enamoran, dos adultos que se eligen. Ahí no hay sometimiento, no hay secreto, no hay no hay amenaza, todas las cosas que sí hay en el abuso, que sí hay. Y además estamos hablando de niños o de adultos que les pasó esto en su En su infancia. infancia. Entonces no tiene nada que ver. Me parece buenísimo, Andrea, que traigas esto porque hay tanta construcción, o se está intentando, ¿no? Tanta construcción de sentido en este momento, en estos tiempos que transitamos últimamente, principalmente, ¿no? Respecto a lo que sucede con las infancias, se ha puesto en debate en algún medio de comunicación incluso, pensar en el tema de la adopción, ¿no? De personas del mismo sexo y demás, y es realmente muy nocivo y muy nefasto lo que sucede en ese sentido. Dijiste algo interesante también respecto a esto, ¿no? De que sus pacientes en su mayoría se tratan de adultos que en la infancia han vivido abuso sexual, ¿no? Y pensaba en esto de la posibilidad de colocarse o de identificar que uno o una ha sido víctima, en este caso de abuso, ¿no? De poder visualizarlo, identificarlo a través de terapia, ¿no? Como muchas veces sucede, pero también respecto a la posibilidad de no quedar fijados, anclados en ese lugar. Pareciera ser que hay como cierta construcción también de sentido en torno a que la víctima de abuso queda anclada en ese lugar. Eh, Hablábamos con Maggie fuera del aire de casos como el de Telma Fardín, por ejemplo, ¿no?
un caso lamentable y emblemático en el país respecto a un abuso en la adolescencia, en este caso, y cómo a Telma se la critica, ¿no?, en redes sociales, por lo bajo, de manera social y demás, porque siguió con su vida, ¿no? A veces nos encontramos, básicamente, porque siguió con su vida, porque salió adelante. ¿Cuánto hay de la mirada y de esta construcción social en pensar que esa víctima queda anclada en ese lugar, ¿no? Que no puede rehacer su vida? Bueno, uno de los objetivos de los tratamientos son que las personas puedan seguir con su vida, que tengan, primero que tengan una vida, o sea, después que sigan con esa vida y que trascienda el abuso, ¿no?, el trauma que deja. Si bien eso no se olvida, lo va a acompañar, etcétera, una de las conquistas ligadas a la salud es justamente que alguien pueda seguir con su vida. O sea, que Telma, que seguramente hizo mucho análisis, lo ha contado en distintas ocasiones, incluso ha tomado criomedicación en algunos momentos, de mucho estrés, etcétera. O sea, lo mejor que pudo pasar es que ella siga con su vida, porque una persona que queda ensimismada en aquello que le ocurrió, o sea, no hace falta que lo explique, o sea, es bastante grave. Entonces, a veces pasa, y ahí es donde estamos nosotros, digamos, sacándolos de ahí, ¿no? O sea, con todo lo que se puede. Pero, pero me parece que hay por eso te digo, hay como... Eh, es como tiene que ver con la ignorancia de todo tipo, no sé, me parece que la sociedad está muy, no hablo de los que toman la palabra y hablan, ahí sí hay una intencionalidad, ¿no? Pero la sociedad en general me parece que a veces no entiende los procesos, ¿no? Esto es como, digo, voy a traer una figura un poco antigua, que es la de la viuda de otras épocas, que debía quedar de negro no sé cuánto tiempo y no volver a formar pareja y qué sé yo. Eso también era una construcción social, ahí uno otorgar un determinado sentido a la viudez y qué sé yo, ¿no? Eso ocurría. Bueno, me parece que era como una condena prácticamente, ¿no? Entonces me parece, no sé, me parece que la sociedad va a tener que repensar el que piensa estas cosas, que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Y también, a mí hay que decirlo, lo de Telma fue muy importante. Digo, para los que tienen problemas con que Telma haya hablado y que haya hablado públicamente, fue muy importante porque hubo un colectivo de gente que salió a denunciar en ese momento en las redes fue en sus casas. Telma habilitó a muchas personas con hacerlo público, a gente que no se animaba a decirlo, la denuncia intrafamiliar, decimos nosotros, ¿no? O sea, denunciar primero en su entorno y luego donde pudiera, de acuerdo a cada caso, lo que había vivido, que lo tenía silenciado. Fue masivo eso. Entonces, es muy importante que se pueda poner, se pueda visibilizar, que alguien pueda poner la cara. ¿Por qué? Además, por el tema de la culpa y la vergüenza, ¿no? El abuso genera en el que lo sufrió culpa y vergüenza. Con Telma y también el caso de Pelicot en Francia, cambió eso, puso, al hacerlo tan público, Pelicot pidió que ir a cara descubierta, que se transmita el juicio. Entonces, eso lo que pone es que la víctima no tiene motivo para esconderse. Entonces, un poco la sociedad a veces busca que la víctima no cuente, que no se muestre. Bueno, hay que ir por el otro lado, exactamente al revés. Hay que hacer lo que hicieron estas mujeres, ¿no? Hay que hacer lo que hicieron. Lo que pasa, bueno, algunos, tampoco estoy poniendo con esto una exigencia en las víctimas, ¿eh? Porque algunos pueden y otros no. Sí, Telma estuvo acompañada por el colectivo de actrices, por un movimiento de mujeres también en un momento del país que se pudo hacer también, porque esto en otra época hubiera sido impensado, ¿no? Que le ha pasado a tantas mujeres además, porque para mí recibir en el consultorio una señora de 70 años, por ejemplo, y que me digas la primera vez que cuento esto, eso habla de lo que fue la sociedad, de un montón de cosas habla, además de que a mí me alegra muchísimo que eso suceda en vida, o sea, que pueda alguna vez decirlo. Exacto. No, Andrea, pensaba también, digo, en este sentido, la importancia, que lo remarcamos con Carmen constantemente, la importancia de la educación sexual integral, sobre todo en las infancias,
Y bueno, con Carmen también tenemos un caso concreto que hicimos en otro momento de una entrevista a una de las cantantes de Canticuénticos con la canción que tienen Hay Secretos, y a partir de esa canción también se denunciaron un montón de casos y hasta nos contaron que en uno de los juicios la jueza decidió reproducir esa canción en vivo en el momento. Nada, eso, como también la importancia del apoyo de la escuela, de los recursos artísticos también que acompañan y permiten la posibilidad de que los chicos y las chicas puedan también decir y que no sea un silencio, ¿no? Que no sea un secreto. Bueno, a ver, sin dudas, o sea, la ESI es lo único que tenemos en nuestro país, lo único, o sea, es pobre en ese sentido, pero es fundamental, justamente porque es lo único, además está muy bien hecha. Entonces, la ESI es lo único que hay para que los chicos, pobre digo en términos de que no hay otra herramienta, ¿no? A eso me refiero, que los chicos es el único lugar, el colegio, como un lugar intermedio, digamos, el primer lugar fuera de la familia, donde ellos deambulan, están, habitan, donde pueden identificar que lo que les están haciendo está mal, que eso que hacen no debe pasar, y es ahí donde pueden darse cuenta y decir algo o demostrar algo. Es la única forma y dio muy buenos resultados. Entonces, la ESI hay que defenderla, y fundamentalmente yo responsabilizo a los directores de las escuelas cuando hacen la ESI a la carta de sus clientes padres. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La ESI no puede ser a la carta de ningún colegio, de ninguna credo, ni de ninguna raza, ni de nada que se le parezca. O sea, la ESI debe ser igual para todos los chicos. No se está dando de esa manera, ¿sí? Y además, el ataque que tuvo la ESI, digo esto porque para pasar a este tema quiero decir, es lo único que tenemos en prevención de abuso sexual, ¿no? Para agarrar en tiempo y forma en el momento que está sucediendo, ¿sí? O sea, yo después del relato a los 50, a los 40, a los 30 es otra cosa, pero para rescatar al chico de esa tortura cotidiana es lo único que hay. Así que hay que saberlo. Para los padres que dicen, yo educo a mi hijo, que no lo eduque el colegio, les tenemos que decir que hay padres que abusan de sus hijos. Entonces, no hay forma que dejemos librado a los niños a esos progenitores, porque no sabemos qué es lo que hacen. Así que eso tiene que quedar claro para que sepan cuál es el motivo que la ESI les enseña a los niños y a todos los niños, porque están en riesgo, básicamente. Entonces, eso por un lado. Con respecto a la canción de Canticuénticos, es genial esa canción, es muy buena. Fue recortada de la ESI en su momento, junto con otras, una canción de Mariana Walsh y otros materiales. Bueno, después, el producto de la reacción que hubo, que por eso es muy importante que haya reacciones sociales, se volvió a poner, bueno, le dieron más difusión. Les agradecemos a los señores que recortan, porque, bueno, hay una sociedad que ya reacciona, pero hay que estar muy atentos, porque lo que está sucediendo es que todo lo que tiene que ver con derechos, y vaya si se trata de derechos la infancia, el cuidado de las infancias, se recorta, no importa de qué se trate, se recorta. Si se trata de la comunidad LGTBIQ, si se trata de los niños, si se trata de salud, si se trata de salud mental, si se trata de adicciones, se recorta, sí, es motosierra para todo. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, o sea, yo digo, porque la verdad es que no creo que no tengan posibilidad de asesorarse, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, van contra todos los derechos. Bueno, y cada uno en su área tendrá, la comunidad salió en un momento, tuvo una reacción. Yo sistemáticamente digo esto, es lo único que hay para prevenir para los chicos. Y los directores se tienen que plantar, porque si no en su conciencia tiene que pesar el recorte que hicieron, que no está sucediendo, no pesa en la conciencia de nadie, hacen un recorte y pasan. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque el día de mañana cuando en sus alumnos salga esto, digamos, ¿qué van a decir? Yo a este chico no le enseñé y quedó atrapado en una situación de abuso sexual. Es bastante tremendo, ¿no? Claro. Andrea, para ir finalizando y ya liberándote, sé que tenés consulta, nos gustaría hacerte una última pregunta, bueno, muy ligada ya a lo que venís desarrollando, que tiene que ver, bueno, con las medidas preventivas, ¿no? Aprovechar el espacio también para poder hablar un poquito respecto a las medidas preventivas, tanto por un lado pensándolo en relación con la formación
profesional, ¿no? De los trabajadores de la salud, los psicólogos, pero también desde la salud mental, desde la educación o la crianza, para prevenir justamente, ¿no? Los abusos sexuales en este contexto. Bueno, a los chicos hay que enseñarles que sus partes íntimas no se tocan, todo lo que no debe tocar nadie, que no sean ellos, esto hay que enseñarlo. Cuando un chico no quiere ir con algún adulto, hay que respetarlo y hay que preguntar por qué. El chico no va a decir porque me abusa sexualmente, pues no tiene idea de qué se trata eso. Pero hay que indagar, porque si el chico se siente incómodo con alguien, es porque algo la está pasando mal. Y él no puede explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces hay que indagar, no hay que forzar a los niños a hacer cosas porque los chicos siempre tienen algún motivo. Hay un texto que mucha gente rescató, que me pareció bonito eso, de uno de los casos que yo puse que ningún niño nace triste y silencioso y no. Entonces digo, cuando vemos a un chico triste, a un chico que se hace pis en la cama, no en la época que puede hacerse pis porque se le sacó los pañales, en otras épocas, en otros momentos, tenemos que preguntarnos, un chico que se despierta con pesadillas sistemáticamente, un chico que tiene terror a la luz y a todo eso junto, ¿no? Porque bueno, que bueno, no me apagues la luz, puede ser, pero si el chico está bien, está contento y se duerme feliz. Ahora, si no me apagues la luz porque me da terror, después se despierta a la noche, se hace pis en la cama, todas esas cosas no hay que naturalizarlas, no hay que naturalizarlas, porque no deberían de estar sucediendo. De a una puede ser, se va al pediatra, se le pregunta, el pediatra explica. Ahora, todas juntas no. Y lo otro, ahora que hablo de pediatras, si me permitís, quiero decir, a los profesionales que atienden niños les pedimos que firmen, que denuncien y que firmen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es un problema, sí, porque tenemos una justicia que no está a la altura de estos casos, pero es mucho peor ver casos de abuso y no denunciar, no hacer informes, no presentarlos en un juicio. Como pediatras se tienen que responsabilizar de lo que están tratando, porque si no, bueno, hay que dedicarse a otra cosa. O sea, a mí si me piden un informe, yo digo lo que escucho, entonces, y lo firmo. Después, los juicios no son felices siempre, para nada. Pero bueno, ahí hay mucho por hacer todavía. Pero bueno, me parece que mínimo los profesionales tienen que firmar lo que tienen que firmar y denunciar cuando tienen que denunciar. El delito de abuso sexual pasó a ser un delito de acción pública. Esto es un cambio importante. Eso significa que todos los funcionarios públicos, es decir, docentes, profesionales de la salud que trabajan en la función pública, están obligados cuando saben de un abuso a denunciar. Y lo otro que significa es que cualquiera puede hacer una denuncia por un sobrino, por un vecino, y que el fiscal está obligado a investigar, por más que el chico no quiera. Esto es importante porque el chico está bajo presión, entonces es importante este cambio. Son conquistas que fuimos haciendo como sociedad que no hay que ir para atrás. No hay que ir para atrás. Por supuesto. Y sin dudas es sumamente importante, ¿no?, el poder involucrarse. Andrea, te agradecemos enormemente por esta nota, por tu tiempo y bueno, por este aporte tan valioso que estás haciendo desde tu libro también. Recomendamos que vayan a la feria, que lo busquen y demás, en la Feria del Libro, o está en venta en otras librerías también, si querés comentarnos. Está en venta en otras librerías, si no, me pueden consultar a mí en @AndreaGazarian, ¿no? En mi Instagram me preguntan dónde está, me escriben por privado. Es AGHA con Z, porque el apellido es medio difícil, es un apellido armenio. Me preguntan y yo los oriento, porque me consultan de distintos lugares del país, además porque el trabajo online nos permite también atender gente de otros lugares, entonces eso es muy bueno para todos, ¿no? Porque a veces no se encuentran, no tienen acceso, entonces a veces podemos orientar también con alguien que se encuentre en otro lado, eso también es importante. Buenísimo. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Maggie, como siempre, por estar también del otro lado. Y bueno, les dejamos un beso grande. Muchas gracias.